El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 26, del 26 al 38, ¿cuántos trajeron para anotar? Hay varias citas bíblicas que vamos a compartir. Es importante que usted tome nota para poder meditar luego la palabra. Gracias por la hermana que dijo amén. Es importante que usted tome nota para después poder meditar en la palabra. Así que saque su cuaderno, una lapicera, pida prestado una hoja, saque su teléfono, ahí en notas y tome nota. Decía que no sea cosa que te vendan gato por liebre. Decirle con ganas, no sea cosa que te vendan gato por liebre. Si el diablo conocía la palabra, ¿cuánto más nosotros? Si el diablo conocía la palabra, quiere decir que estudió, y si el diablo estudió, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios? Y el título de esta palabra es emoción versus convicción. Amén, gracias pastora. Emoción versus convicción. El ser humano está compuesto por tres elementos. El cuerpo, ¿qué más? El cuerpo, el alma, ¿y qué más? Y el espíritu, es decir, el que tenés al lado. Cuerpo, alma y espíritu estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo tiene que ver con nuestra carne. El alma, la palabra original del griego para definir alma es psiqui. Por eso la psicología significa estudio del alma. Amén. Tome nota de eso, que es importante, La palabra en griego para definir almas es psiqui. Y cuando hablamos de psicología, estamos hablando del estudio del alma. Y la palabra en griego para definir espíritu es pneuma. Aquellos que pasaron por algún seminario bíblico habrán estudiado, y pneuma es la palabra que se usa en griego para definir espíritu. Amén. Por eso neumatología, que es una materia de los seminarios, significa el estudio ¿de qué? ¿El estudio de qué? Bien. Entonces estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El alma, la psicología estudia nuestra alma. Amén. Amén. La Biblia nos enseña, en Gálatas compartíamos el otro día, que nosotros, dice, si vivimos por el Espíritu, debemos andar también ¿por qué? Si vivimos por el Espíritu, debemos andar también en el Espíritu. Es decir, que de los tres componentes, Dios nos enseña de que si Él nos dio vida por medio de su Espíritu, nosotros debemos andar, caminar, vivir en el Espíritu. Amén. No dice si vivimos por el alma, vivamos según el alma, sino siempre nos enseña a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el alma, si bien es un componente del ser humano, en el alma están ligadas las emociones, los sentimientos, todas aquellas cosas que dependen de nuestra humanidad, de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Por eso Dios dice que debemos andar en el espíritu y no en el alma. Decía el que tenés al lado, debemos ser seres espirituales y no almáticos. Repetíselo de nuevo.
Por eso en una oportunidad, David se encuentra en medio de un momento difícil y habla él mismo y le habla a su humanidad, a su carne, a su naturaleza, le habla a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Y por qué te turbas? Espera. David le estaba ordenando a su alma, a su lado natural, a su lado carnal, a sus emociones, al sentimiento, al temor, al miedo que estaba viviendo en aquel momento. David le estaba dando orden en el espíritu, le estaba diciendo: espera, oh alma mía, en Jehová, porque yo sé que todavía aún he de alabarle. El alma tenía miedo, el alma tenía temor, porque es parte de el temor, el miedo son parte de nuestras emociones. Pero su espíritu estaba confiando en Dios, en aquel que lo había llamado, en aquel que lo había levantado, en aquel que lo había escogido. Y él le decía a su lado almático: espera, no te preocupes, no tengas miedo. Su espíritu le decía a su carne: oye carne, tú mengua, oh tu alma mía mengua, espera en Jehová, porque yo sé por mi espíritu que Dios me va a dar la victoria, que si Dios me llamó, si Dios me ungió, si Dios permitió que me ungieran como rey, yo no voy a terminar mi carrera aquí, yo voy a llegar hacia el destino que Dios preparó para mi vida. Eso es lo que David estaba diciendo literalmente. Por eso debemos ser seres almáticos, amén. ¿Ah, sí? Amén. Mire vos. Podía ver que tenía al lado decir: despertate. Y ahora va a casa uno. Por eso debemos ser seres almáticos, ¿verdad? ¿Sí o no? Debemos ser seres ¿qué? Espirituales. Libro de Lucas, capítulo 1, verso 26. Y me encanta poder predicar. No. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos dio ejemplo absolutamente de todo. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba, ¿cómo? ¿De casa de quién? De David. Y el nombre de la virgen era ¿cómo? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de quién. ¿Delante de quién? Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: ¿el Espíritu qué? ¿El Espíritu qué? Encontramos aquí el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Tocar que tiene al lado y decirle: nada es imposible para Dios.
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dale un aplauso al Señor. Encontramos aquí a la Virgen María, precisamente en este evangelio, encontrándose con el ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel? Encontrándose con el ángel Gabriel y dándole explicaciones de que ella había hallado gracia delante de Dios y que iba a concebir nada más y nada menos al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo, y estaba hablando de Jesús. María no entendía cómo iba a hacer esto, pero el ángel le explica: concebirás ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces María dijo, versículo final 38, dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, que María desde el primer momento entendió que su hijo iba a ser el Salvador del mundo. Amén. Lucas capítulo 2, verso 46 al 50, ahí nomás de vuelta a la página. Lucas 2, 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de ¿qué? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, refiriéndose a los padres, mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Jesús tenía 12 años cuando ya había comenzado a querer desarrollar su ministerio, lo que él tenía de parte de Dios. Y estaba nada más y nada menos en una sinagoga enseñándole a los doctores de la ley, a los maestros de la ley. Y hacía 3 días que Jesús había perdido a sus padres. Cuando lo encontraron, en el versículo 48 dice: y le dijo su madre, dijo: ¿por qué nos has hecho así? Sus padres estaban preocupados, su madre estaba preocupada, pero Jesús no estaba preocupado. Jesús estaba atendiendo los negocios ¿de quién? ¿Los negocios de quién? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, hablando de sus padres, no entendieron las palabras que les habló. Versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, que María guardaba estas cosas en su corazón, pero no terminaba de entender lo que Jesús le había dicho cuando lo encontró en la sinagoga, hablando y enseñando a los doctores de la ley. Es decir, que cuando el ángel se le presentó y le dijo que iba a tener a Jesús y que iba a concebir del Espíritu Santo, y de hecho lo hizo y fue así, a la edad de 12 años ella comienza a dudar y no comienza a entender algunas cuestiones, pero lo guardaba en su corazón, lo llevaba dentro de ella. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Marcos capítulo 3, verso 31. Marcos 3, 31. Dice, ¿lo tenemos?
después sus ¿qué? ¿Y quién más? ¿Y dónde estaban? Vienen después sus hermanos y su madre quedando hacia afuera y enviaron a llamarle, enviaron a llamarle a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Perdón, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Literalmente lo que Jesús estaba haciendo, estaba dando el discipulado en un lugar, pero la madre de Jesús, que había recibido la visita del ángel Gabriel, que había experimentado el milagro de haber tenido un hijo sin que un hombre lo tocara, dice que en vez de estar escuchando ya la palabra, porque Jesús ya había comenzado su ministerio y estaba comenzando a predicar, y estaba dando un discipulado, estaba dando un estudio bíblico. Podría que tenga que decir: Jesús estaba dando un discipulado. Dice que su madre y sus hermanos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo? ¿Estaban escuchando lo que Jesús estaba enseñando? ¿Estaban dentro? ¿Estaban fuera? Eso significa que ellos, que la familia de Jesús, no entendía y no creía todavía en él. Y la madre María, después de tener el encuentro y de experimentar algo sobrenatural dentro de su vientre, en vez de estar atenta a la palabra de Jesús, de su hijo, que ya había comenzado su ministerio, ella estaba afuera, estaba en otras cosas. Vinieron a buscar a Jesús para seguramente llevárselo a comer, llevárselo a disfrutar, pasar un día en familia. Pero Jesús dice: esta gente que está aquí, que me está escuchando, que está alrededor de mi madre, es la gente que está haciendo la voluntad de mi Padre. Y la gente que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Oigan, que te han hablado de decir: esas fueron las palabras de Jesús. Suena duro, pero es cierto. Lo tremendo es que la madre y los hermanos de Jesús no creían en él, porque si no estarían ¿dónde? ¿Dónde estarían? Estarían dentro. Si ellos y sus hermanos, si la madre, porque Jesús no solamente tenía madre, sino tenía hermanos. En este versículo habla de hermanos y de hermanas. Pero Marcos 6, un poquito más adelante, del 1 al 3, ahí especifica un poco mejor. Marcos 6, 3, ¿qué dice? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, que tenía sus hermanos, sus hermanas, tenía su familia, pero su familia, que vivía precisamente en Nazaret, no creía en él. Y dice que no solamente su familia, sino los que le habían visto crecer, no creían en Jesús, porque era el hijo de él. ¿De qué? Porque él era el hijo
hijo de carpintero, porque él era un carpintero. Entonces la gente que lo conocía no creía en él. Y dice esta palabra un poquito más abajo que Jesús no pudo hacer muchas cosas en aquel lugar a causa de la incredulidad. Entonces se fue a las aldeas de alrededor y comenzó a predicar y comenzó a hacer milagros. Decirle al que tenés al lado, aunque tu familia no crea en vos, decirle con entusiasmo, aunque tu madre no crea en vos, aunque tu padre no crea en vos, aunque tu hermano no crea en vos, aunque tus hermanas no crean en vos, aunque la gente que te rodea no crea en vos, aunque tus vecinos no crean en vos, aunque tus hermanos no crean en vos, tus parientes no crean en vos, Dios no se equivoca. Si vos estás hoy aquí, es porque Él te llamó, es porque Él te escogió. La gente de tu alrededor, tu entorno, tal vez no puede llegar a creer en ti, pero Dios no se equivoca. La gente que te rodea puede dudar de ti, puede dudar de lo que tú portas, pero Dios no se equivoca. Si tú estás en esta noche, en este lugar, es porque Dios tiene un propósito y un destino grande para tu vida, para tu casa, para tu familia. Oiga, Jesús fue despreciado. No lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué piensa usted? Cuando la familia lo vino a buscar a Jesús para ir a comer algo, él dijo, no, primero la voluntad de mi Padre. Primero voy a hacer la voluntad de mi Padre. Cumplo con Dios. Primero la voluntad de mi Padre. Yo veo que siempre aparece un pariente inconverso 10 minutos antes de salir para la iglesia. Ay, hace tanto que no te venía a ver, hoy decidí venir a verte. No, y uno que hace. Al pariente no le dice nada, el otro dice justo que iba a ir para la iglesia. Y bueno, vamos a compartir algo, vamos a comer asadito, vamos a comer lo que trajimos, vamos a prepararnos. ¿Jesús hizo eso? Cuando la madre lo vino a buscar, cuando los hermanos lo vinieron a buscar, cuando las hermanas lo vinieron a buscar, ¿qué hizo Jesús? ¿Dejó de predicar y se fue a comer con la familia? ¿Dejó a la gente que lo estaba escuchando, que tenía necesidad, dejó la voluntad del Padre para tener a su familia? Claro que no. Jesús le dijo, ¿qué dijo? No, el que hace la voluntad de mi Padre. Ella dice que es mi madre, ellos dicen que son mis hermanos, ella dice que son mis hermanas, pero nadie que no hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi madre y mi hermana. Así que lo que tú tienes que hacer cuando te cae esa visita de improvista 10 minutos antes, dile, está bien lo que trajiste, vamos a guardarlo en la heladera, pero vamos a la iglesia primero, después vamos a venir, vamos a comer y vamos a disfrutar. Primero vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decía que no te olvides lo que el pastor está diciendo. Decirle, nada queda oculto en el reino. Siempre hay un hermano bisagra que te ve. ¿Sabe quién es el hermano bisagra? O la hermana bisagra, hermano o hermana bisagra. Que no está en la puerta o está en la ventana. Y ese hermano bisagra no es espiritual, es almático. Entonces lo primero que dice, un mes ve a la iglesia. Mira vos, rápido para los mandados. Decía que tenía que darle importancia a los hermanos bisagra, porque ellos hablan, son peores que nosotros. ¿Es cierto o no? La familia de Jesús no creía en Jesús. No
creía en lo que él portaba. Pero ¿sabe una cosa? Dios no se equivoca. Tal vez tu familia no cree en ti, tal vez la gente que te rodea no cree en ti, tal vez tus compañeros en la escuela, en la facultad, en el barrio, en tu presente, y tal vez no creen en ti, no confían en ti, pero eso no interesa, porque si tú estás hoy aquí, es porque Dios no se equivoca. La gente puede dudar, pero Dios no se equivoca. Dile al que tenés al lado, la gente puede dudar de ti, pero Dios no se equivocó en fijar sus ojos en ti. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Le iba a dar un grito de júbilo, un aplauso al Señor. ¿Era Jesús un ser almático? ¿Era Jesús un ser almático? Uno puede decir, sí, pero era Jesús. Pero un hombre como nosotros, común y corriente. Dice la Biblia que sufrió tentaciones en todo. Era un hombre que tenía emociones, que tenía sentimientos. Era un hombre que se enojaba. Cuando llegó al templo y estaban vendiendo, y estaban en la puerta del templo, estaban todos los vendedores, ¿qué hizo Jesús? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Se enojó o no? Revolvió todo, tiró, pateó, hizo un desastre. Míralo a Jesús, Si hay que tener al lado, airaos pero no pequéis, Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojate si querés, pero antes que termine el día, enojate si querés. Decía que al lado, si querés te podés enojar. Dios decide, Dios permite que te enojes. Lo que no permite es que peques por medio del enojo. Amén. Airaos pero no pequéis. Que no llegue la noche y no te quedes con ese enojo. Si entregáselo al Señor. Antes de dormir, entregáselo al Señor. Encontramos a Jesús ahí pateando, revoleando todo. Se enojó, era un hombre con emociones, con sentimientos. Cuando murió Lázaro, su amigo, antes de resucitarlo, ¿qué hizo Jesús? ¿Chocó? Claro, era su amigo, él sabía que había muerto. Tenía amigos, era un hombre como nosotros, tenía emociones y sentimientos. Cuando su amigo muere, Jesús llora, se lamenta. Y eso que sabía que Lázaro iba a resucitar, pero era un ser emocional. En Getsemaní, antes de que vengan y lo arresten, y antes de que lo lleven para crucificarlo, le pide al Padre, Padre, pasa de mí si es posible esta copa. Dice que lloraba y oraba largamente, y era tanto el llanto que le sudaban como grandes, de su frente le caían grandes gotas de sangre. Tenía miedo, tenía temor por lo que iba a venir. ¿Era un ser con emociones, sí o no? ¿Era un ser con emociones, sí o no? ¿Tenía sentimientos? ¿Dormía? ¿Comía? Era un ser emocional. Era una persona con sentimientos. Pero decía que pero no era almático. Por eso le dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no quiero subir a la cruz. Si tú puedes, papá, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Almáticamente, su carne, su lado almático no quería subir a la cruz. Pero él le dice, Padre, que se haga tu voluntad. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 25.
Evangelio de Juan 19:25. ¿Lo tienen? Dice, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién? ¿Quién estaba? Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Es decir, que estaban 3 mujeres cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Quién es conocido como el discípulo amado? Juan. ¿Quién es conocido como el discípulo amado? Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Preste atención. Estaba su madre, la hermana de su madre, María Magdalena. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Y Juan. Estaban los 4 mirando cómo Jesús estaba crucificado. ¿El resto de los discípulos estaban? No. ¿El resto de los discípulos estaban? No. Decía que no, porque todavía eran hermáticos. Por eso Pedro niega a Jesús. Que tenían miedo, porque lo dijo humanamente. No te voy a negar, hasta la muerte voy a ir, voy a sufrir contigo. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. No, Pedro, no, así no va a ocurrir, así no va a suceder. Antes que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Jesús sabía que él lo estaba diciendo en su lado emocional, en su lado sentimental, pero él conocía que todavía no tenía todavía la espiritualidad correcta para poder afrontar lo que Jesús estaba afrontando, pero que luego más adelante sí la iba a tener. Por eso Pedro, la historia narra, no la historia sino la tradición narra que Pedro fue crucificado al igual que Jesús, solamente que fue crucificado boca abajo. En ese momento no estaba preparado, todavía lo gobernaban sus emociones, lo gobernaban sus sentimientos. Amén. Y él le decía, no, te voy a seguir hasta la muerte. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dice, de cierto te digo, Pedro, cante que cante el gallo, me vas a negar, no va a ocurrir, no me vas a seguir. Todavía era gobernado por sus emociones y sus sentimientos, pero al final de la carrera de Pedro termina siendo un ser espiritual, porque termina muriendo igual que Jesucristo, su maestro, y pidiéndole a los romanos que lo crucificaran boca abajo. En aquel momento no estaba preparado, pero luego sí estaría preparado. ¿Cuántos están entendiendo? Había 4 personas a los pies de Jesús. La madre, la hermana de la madre, María Magdalena, ¿y quién más? ¿Y quién más? Y Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió. ¿En dónde? ¿Dónde la recibió? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Aquí, justo en este momento, María, la madre de Jesús, yo creo por lo que dice el versículo 27, que entendió realmente en el Espíritu que era necesario que esto ocurra. Creo que habrá recordado lo que el ángel le dijo. Porque no vemos a la madre de Jesús siguiendo a Jesús en su ministerio. No vemos a los hermanos de Jesús siguiéndolo en su ministerio. De hecho, estaban matando a Jesús y sus hermanos.
¿Estaba? ¿Quién estaba? ¿La madre? ¿La tía? ¿María Magdalena? Y uno de sus discípulos. Nosotros le llega a pasar, nosotros somos medios locos, porque no somos de decirle a nuestro hermano carnal muchas veces, te amo hermano, te amo hermana, es como que nos cuesta un poco, ¿verdad? Gracias Axel por la sinceridad, a los hermanos a nadie le cuesta. No, es como que nos juntamos con nuestro hermano, con nuestra hermana y es como que, darle un beso, un abrazo, a veces no, y no somos de expresarle fácil nuestro amor y decirle, no, te amo, te quiero, eres importante para mí. Pero que si le pasa algo, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, ¿verdad? No lo expresamos, pero si le llega a pasar algo, ¿qué hacemos? Corremos. Y no importa que mida 3 metros, el que se mete con otro hermano, le sacamos la cabeza. ¿O no? No se haga el santurón. Dice, hay una frase de Martín Lutero que dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el desgraciado sabía nadar. Hablando del viejo hombre, pero nosotros no somos dominados por el viejo hombre o la vieja mujer, ¿verdad? Decir que tenía al lado, nosotros no, aquí no, en otra iglesia tal vez, pero acá somos espirituales, no almáticos. Pero si toca a la familia, ¿qué espiritual ni espiritual? Jesús dice, si tu enemigo te abofetea en una mejilla, ¿qué le voy a poner? Vení para acá, yo te voy a enseñar lo que es bueno a vos, vení. Si tu enemigo te saca la túnica, ¿vale también qué? La capa. Dale también la capa. ¿Qué me va a romper? Voy, le pateo la puerta, le saco si es mío. Decía que tenía al lado, en este barrio no pasa, tal vez en otro. Menos en esta iglesia. Pero aquí, los hermanos de Jesús ni estaban, no figuraban. Después dijo al discípulo, versículo 27, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María fue a la casa de Juan, porque entendió que todo aquel que hace la voluntad del que envió a Jesús es su madre, es su hermano y es su hermana. No le dijo, vete a la casa, ve a buscar a mis hermanos y quédate allí, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Después dijo al discípulo, de aquí tu madre, y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tal vez hay familiares, parientes que todavía no llegaron a la casa del Señor. Pero que llegarán como causa de tu fidelidad y tu espiritualidad. A veces queremos que llegue la familia a la iglesia, el hermano que está perdido, la hermana que no quiere venir, mamá o papá o el primo o el vecino, pero no logramos que ellos lleguen porque no somos seres espirituales, sino dejamos que
El timón de nuestra vida lo gobierna en nuestro lado almático. Entonces la gente por eso dice, así va la iglesia, ¿no? Cuando te peleas con alguien de tu casa que no congrega, que es lo primero que te dice, eso te enseñan en la iglesia, mira qué lindo. Con esa boquita de decir gloria a Dios, aleluya, mira. Yo sé que aquí nadie le pasó, a mí me pasó. Yo sé que a ustedes no le pasaron porque usted es santo. ¿Verdad? Mirá el cristianito. Mirá vos. Mirá la hermanita. Mirá el hermanito. Mirá la boca que tiene. Mirá lo que hace. ¿Por qué? Porque nos gobierna nuestro lado almático. Gobierna nuestra vida, nuestra carne, nuestra naturalidad humana. Lo dijimos al principio que la Biblia nos enseña de que si vivimos por el Espíritu debemos andar ¿por qué? Por el Espíritu. Cuando María entendió esto, se fue a la casa de Juan, no volvió a su casa. Dejó a sus hijos, dejó su familia. Entendió recién en la cruz que hacer la voluntad del que había enviado a Jesús era hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, no voy a volver a la casa de mis hijos, voy a ir a la casa de Juan. Y dice el versículo 27 de después, dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quiere decir que María dejó su familia para ir a vivir en la casa de Juan. No volvió a la casa con sus hijos, sino ¿a dónde fue a vivir? ¿A la casa de quién? ¿A la casa de quién? Aquí vemos a su madre que entiende verdaderamente quién era Jesús. Cuando ella lo entiende y actúa espiritualmente, ocurre algo muy tremendo, que está en Hechos capítulo 12, versículo 14. Hechos 1:12. La madre de Jesús, María, entiende, dice, ya no voy a dejar que mis emociones gobiernen mi vida, y se va a la casa del discípulo amado, se va a la casa de Juan. Y fíjese lo que provoca moverse espiritualmente. Hechos 1:12, ¿lo tienen? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Jesús ya había ascendido a los cielos y les dice, vuelvan a Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Después de ellos recibir esta orden, dice, entonces volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba del Olivar, el cual era cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Es decir que estaban, ¿quiénes? Estaban todos los discípulos, los 11, ¿verdad? Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes, esperando la promesa de Jesús, que era el Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? ¿Y con quién? La madre de Jesús. ¿Y con quién? ¿Y con quién?
Es decir, que cuando María comienza a moverse espiritualmente y va a la casa de Juan, a vivir con Juan, comienza a tomar decisiones espirituales, deja de tomar decisiones emocionales y sentimentales, comienza a entender que las decisiones basadas en las emociones y los sentimientos muchas veces nos llevan a tomar el camino equivocado. Cuando María entiende esto y toma una decisión espiritual, va a vivir a la casa de Juan, no solamente que no solamente que después espera ser investida del Espíritu Santo con los 11 discípulos que habían quedado, sino también que los hermanos de Jesús que ella había dejado también estaban esperando ser investidos por el Espíritu Santo. Déjame decirte algo en esta noche: mientras el timón de tu vida lo gobiernen tus emociones, tu familia no va a poder llegar. Mientras el timón de tu vida lo guíe en tu lado, tus sentimientos, tus emociones, tu lado almático, tu gente, tu entorno, tu familia, los que todavía no ven, los vienen, no creen, no van a llegar a los pies del Señor. Pero cuando tú comiences a caminar espiritualmente, cuando tú comiences a tomar decisiones en el Espíritu, cuando tú comiences a moverte bajo lo que Dios realmente quiere, tu familia va a venir sola. Los hermanos de Jesús no estaban en la cruz, los hermanos de Jesús no creían en Él, pero cuando Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén para ser investidos por el Espíritu Santo, allí estaban los hermanos de Jesús. Por la decisión de María de moverse en el Espíritu. Tocar el que tenga al lado y decir: los tuyos van a llegar. Pero no seas un ser almático, sino un ser espiritual. ¿Cuánto están entendiendo esto? Por eso pasan años y años y hay gente que dice: estoy cansada de luchar en mi casa. Estoy cansado de luchar solo, buscando de Dios, llegar a mi casa y todavía que no ocurra nada, que no acontezca nada. No sé por qué Dios no obra en mi vida, no sé por qué Dios no restaura, no sé por qué Dios sigue permitiendo y pasan los años y nos volvemos dinosaurios dentro del Evangelio. Y no ganamos ni siquiera al perro que pasa por la puerta. Pero venimos a la iglesia. Decía el que tenía al lado: eso también es religión. Porque la gente cree que con venir a la iglesia ya está todo. Voy a la iglesia, estudio, ofrendo, diezmo, sirvo, estoy desarrollando mi ministerio, tengo un ministerio, pero todavía pasa el tiempo, pasan los años y en mi casa no hay un cambio. Nos volvemos dinosaurios en el Evangelio. Pasan los años y seguimos con la misma lucha, con las mismas dificultades, sin ganar a los nuestros. ¿Cuántos aquí quieren servir a Dios? Levante la mano aquí el que quiere servir a Dios. El ministerio que tienes que ganar primeramente es el ministerio de tu casa. La Biblia dice: aquel que desea obispado, buena cosa desea. Pero hay ciertos requisitos después para tener que servir a Dios. Claro que tu familia no va a venir de un día para el otro. Claro que pueden pasar algunos años, como me pasó a mí.
Y yo recuerdo que cuando empecé a congregar, el único que congregaba era mi hermano Alberto. Poco a poco la familia fue llegando. Mis hermanos, somos 9 nosotros. Llegamos en un momento a estar todos sirviendo y uno está apartado, pero por fe declaro que pronto va a estar aquí. No dejo de creer. Sigo orando, sigo profetizando, sigo clamando por él. Pero claro que no fue un día para el otro. Llevó años, llevó un tiempo. Pero tuvimos que negarnos a nosotros, menguar nuestra carne, dejar que el Espíritu gobierne nuestra vida y no nuestra alma, dejar que el Espíritu gobierne nuestra vida y no nuestros sentimientos, no nuestras emociones. Mientras tus sentimientos, mientras tus emociones tengan el timón de tu vida, nada va a cambiar. Si tu convicción es servir a Jesús, porque entendiste, se te ha revelado que Él es el camino, la verdad y la vida, vive conforme a la palabra. Vive conforme a lo que Jesús nos mandó. No vamos a ser santos, estamos en un camino de la perfección. Todos tenemos cosas por trabajar, por mejorar, por ir cambiando. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Padre. Y perfecto, la Biblia dice: no hay ni a un justo ni a un uno. El único perfecto que caminó en este mundo, ¿quién fue? El único. El hombre se va a equivocar, el hombre puede fallar, el hombre puede cometer errores. Si usted me mira como persona, va a encontrar muchos errores. Soy tan pecador como usted. No, porque es parte de nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar, por más que no querramos. Por gracia de Jesús, nosotros tenemos la oportunidad hoy de heredar, de tener nuevamente comunión con el Padre, pero la muerte de Jesús no nos da una credencial, no nos habilita a pecar deliberadamente. La muerte de Jesús nos da la oportunidad de ir mejorando, e ir trabajando aquellas cosas que debemos mejorar. Decía el que tiene al lado: hay que trabajar los puntos débiles. Ahora decirle con entusiasmo: el apóstol Pedro decía: vuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir que el diablo está atento sobre nosotros, mirando cuál es nuestra debilidad, mirando cuál es nuestro lado vulnerable, nuestro punto débil, para poder entrar, para poder filtrarse. Por eso nosotros debemos buscar a Dios, tener intimidad con Dios, orar al Señor, por más que estemos cansados, por más que estemos. Es la única forma de poder alcanzar la victoria. Decía el que tenía al lado: cuando comiences a tomar decisiones espirituales, ocurrirán grandes milagros. Ocurrirán grandes milagros. Lo que tú no puedes cambiar, lo va a hacer Él. Comienza a moverte en el Espíritu.
y deja que Dios actúe sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu madre, sobre tu hijo, sobre tu hija, en tu trabajo, en tu familia. Deja que lo haga. Ponte de pie, por favor. Y mire, los hermanos no creían en Jesús. Los hermanos eran Jacobo, que también se lo conoce como Santiago. Jacobo y Santiago, por eso en algún evangelio usted va a encontrar a Santiago y en otro evangelio va a encontrar a Jacobo, pero Jacobo y Santiago es como un sinónimo, es el mismo nombre. Por eso cuando usted lea los diferentes evangelios va a encontrar que en algunos casos Jesús llama a Santiago, pero en otros casos no Jesús, sino el relator del evangelio lo llama Jacobo. Según Marcos aquí lo llama, los hermanos de Jesús eran Jacobo, pero también puede ser Santiago, que es Santiago. Santiago, hermano de Jacobo, hijo de María. ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo? O hermano de Santiago, hermano de José, hermano de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Como le dije recién, Jacobo es Santiago. O sea que Jesús tenía un hermano que se llamaba Jacobo y un hermano que se llamaba Judas. Ellos no estuvieron siguiendo a Jesús en su ministerio. Ellos no estuvieron y no fueron discipulados por su hermano, pero a causa de que una persona en su familia comenzó a moverse y a tomar decisiones espirituales, los hermanos de Jesús que no creían comenzaron a buscar de él después que él había muerto. Y eso no es lo tremendo. Lo tremendo es que Santiago, en tiempos de la iglesia primitiva, se termina convirtiendo Santiago, el hermano de Jesús, no Santiago, no Jacobo el discípulo, sino el Santiago, hijo de José, se termina convirtiendo en el pastor principal de la iglesia primitiva. ¿Me entendió? El hermano de Jesús que no creía termina no solamente sirviendo a Jesús, sino que termina pastoreando la iglesia, predicando el evangelio que su hermano anunciaba. Por la decisión de alguien que comenzó a moverse en el Espíritu. De hecho, el libro de Santiago no es escrito por el discípulo, por Jacobo, no es escrito por el hermano de Juan, que se llamaba Jacobo Santiago, porque él muere en el tiempo de la persecución, en el primer tiempo de la persecución de la iglesia primitiva, este Santiago muere, sino que el libro de Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento es escrito precisamente por el hermano de Jesús. María dice
escuchando a Jesús en la cruz, vete a la casa de Juan. Dejó a su familia por hacer la voluntad de Dios, y Dios se encargó de que su familia también hiciera la voluntad de Dios. A veces estamos tan afanados y preocupados por nuestros familiares que no congregan, que no vienen a la iglesia, que no están. Pero Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Cuando María, la madre de Jesús, comienza a obedecer y hacer la voluntad de Jesús, Dios se encargó de que los hermanos que no creían en Jesús sirvieran a Dios, y no solamente eso, sino que se transformaron en ministros del Señor. Alguna madre va a levantar las manos y va a decir: yo lo declaro, aunque mi hijo no esté hoy aquí, aunque mi hijo esté perdido, aunque mi hijo hoy lo tenga, esté en las garras del enemigo, aunque esté atado por los vicios, aunque el enemigo lo tenga totalmente amarrado, sujeto con cadena, yo lo declaro que a partir de hoy, a partir de esta noche, voy a comenzar a caminar y a tomar decisiones espirituales para aquel que está atado, aquel que no cree, próximamente sea un predicador de las próximas generaciones. Esto fue lo que hizo María. María, por medio de la decisión de María de seguir a Jesús, de hacer la voluntad de Dios, sus hijos fueron los predicadores de las próximas generaciones. Alguna madre va a levantar las manos aquí y va a decir: yo voy a comenzar a hacer la voluntad de Dios, y que el enemigo no va a poder detener el propósito en la vida de mis hijos. Yo declaro que ellos van a estar sirviendo, serán los próximos predicadores de las próximas generaciones. Encontramos en el Nuevo Testamento también el libro de Judas. Usualmente Jesús tenía dos discípulos que se llamaban Judas. Uno es el que lo traiciona y que se ahorca. El otro, que acompañó, no fue el que escribió el libro de Judas del Nuevo Testamento. ¿A qué no sabe quién escribió el libro de Judas del Nuevo Testamento? ¿Quién? El hermano de Jesús. Aquel que no lo siguió. Aquel que al principio no le creyó. Termina predicando. Termina escribiendo el libro que precisamente tiene su nombre. ¿Qué? Tremendo. Cuando uno comienza a hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de los nuestros. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Yo quiero que tú comiences a nombrar dentro de tu espíritu aquellos familiares que hoy están perdidos, que están atrapados en el mundo, que el diablo tiene amarrados. Aquellas personas que tú quieres, aquellas personas que tú amas y que hoy permanecen en el mundo, que hoy están en la oscuridad. Que tú lo traigas a tu espíritu y que comiences a profetizar dentro de ti que su presente
que el presente de ellos es solamente momentáneo y que por causa de tu fidelidad, por causa de que tú hagas la voluntad de Dios, ellos van a estar sirviendo al mismo Dios, al mismo Jesús que tú crees, que tú confías. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Como yo siento que el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar y que está ministrando a alguien. Comienza a declarar dentro de tu espíritu que el presente de tus seres queridos es solamente momentáneo. Que el presente de tus seres queridos es solamente momentáneo. Que en su futuro les espera gloria. Que serán próximos guerreros. Serán los próximos predicadores de las próximas generaciones. Madres, padres, que lo tienen a sus hijos en este lugar. Comiencen a llamar las cosas como dice la palabra, que no son como si fuesen. Comienza a nombrar el nombre de tu hijo y comienza a decirle: por causa de mi fidelidad, por causa de que hoy me determino a buscar a Dios, por causa de que hoy me determino a hacer la voluntad de Dios, yo declaro que ellos van a estar sirviéndote, Señor.